Está bien. Así que bueno, vamos a seguir adelante. Hoy vamos a ver consultas resumen o consultas, digamos, sumarias y subconsultas. Con esto estaría, creo que todo lo que van a poder llegar a practicar con Luis. Con Luis probaron ya creación, inserción, eliminación, modificación, y con esto de hoy cerraríamos todo lo que es consultas. Así que véanlo bien y ya el jueves lo practican con Luis. Yo el otro día, antes de irme, les había dado un ejercicio que no se podía resolver con lo que sabíamos hasta ese momento. ¿Bien? Count. Un count, exactamente, que es una de las funciones que se van a poder aplicar como consulta sumaria. Se permite resumir datos de una base de datos mediante funciones que aceptan una columna como argumento y producen un dato resumen. Ya vamos a ver que pueden ser más de un dato, pero en principio, como consulta sumaria, producen un dato como resultado. Si yo quiero saber, por ejemplo, cuál es el monto total facturado en febrero de 2022. Para eso tengo que sumarizar todos los montos totales que tengo en la tabla facturas, por ejemplo. Y haciendo la restricción para que solo me muestre o sumarice las que cumplan con el requisito de la fecha. ¿Sí? Las funciones que voy a poder usar... ¿Eso qué fue? Perdón. Hay una aula que tiene eso. Sí. Ya tiene. ¿Cuál? La que está en la esquina tiene un cosa con. ¿Pero cuánto es? Hay tres. No sé, pero hay. No, y antes estaba la 218, que se usaba para proyecto final, para quinto en realidad. Pero después nos mudamos allá al edificio Malvina. Hay que llegar a quinta. Hay que llegar a quinta. Sí, sí. Bueno, las funciones que vamos a poder usar, las funciones de columna que vamos a poder usar en la cláusula select, van a ser sum, que calcula el total de una columna, como recién les decía, saber la suma de los montos totales facturados. Average, que calcula promedio, obviamente hace la suma y divide por la cantidad de filas. Count cuenta cantidad de valores. Si el count lo hago sobre la clave primaria, me va a dar la cantidad de filas que tiene la tabla. Si lo hago sobre otro atributo que pudiera tener nulos, me va a devolver la cantidad de valores no nulos. Si hubiera 100 filas y hay 3 filas que tienen valor nulo en un cierto atributo, o en el atributo sobre el cual hago el count, esa sumarización me va a dar excluidos los nulos. Max obtiene el máximo valor presente en ese atributo para todas las filas, o si tuviera un where, para las filas que cumplan la condición, y mínimo obtiene el valor mínimo, el valor más chico. Esto, si son números, el valor mínimo, podemos hacer todos números positivos, a partir del 0 en adelante, o para que le guste el 1 en adelante, el más grande será el más alto de todos. En las fechas, el valor más chico es el más lejano en el tiempo hacia atrás, y el valor más grande, si me permitiera fechas hacia adelante, será el más lejano en el tiempo hacia adelante. Y en cadena de caracteres, el más chico será la A, o el que empiece con A, y así sucesivamente. ¿Está bien? Muy bueno. En todos los casos, ya vamos a ver qué implicancias tienen, en todos los casos las funciones esas ignoran los valores nulos. ¿Hay funciones de fila? No, solo de estas de columna. Acá, por ejemplo, en este resumen me aparece el count con asterisco que dice cuenta las filas de una consulta. Sí, ya vamos a ver ahora en las filipinas posteriores que al lado, entre paréntesis, de cualquiera de las funciones, pongo como argumento un atributo. Si en el count, si pongo asterisco, le estoy diciendo que no me importa
atributo que no cuente de acuerdo a un atributo, sino que cuente las filas directamente. Es lo mismo que haría si le dijera cuente por un valor que es clave primaria, que es un valor que no se repita. ¿Está bien? O sea, normalmente cuando quiero saber la cantidad de filas, hago cambio asterisco para olvidarme de que elija un atributo que pueda tener duplicado y demás. ¿Está bien? Pero no va a contar o que pudiera haber valores nulos. Bien, ejemplos. Por un mes. Mostrar monto total facturado en enero de 2022. Como les decía recién, la función sumaria la indico en la cláusula select, donde le digo que es un de f.monto, que seguramente es un atributo de factura. Le indico de qué tabla y acá especifico de qué fecha. Obviamente estas funciones tendrán que corroborar con Luis que sean las funciones que permite SQL Server. O sea, con esto estoy diciendo que el mes del campo fecha sea 1 y el año del campo fecha sea 2022. También vayan monitoreando con Luis el tema de la evaluación, porque, bueno, evidentemente si es sobre máquina, van a tener que saber bien las funciones. Porque si fuera en papel, uno podría acordar con el profe, bueno, hasta dónde permite alguna flexibilización en la escritura de la sentencia. Pero si es en máquina, Sí, hasta ahora creo que es máquina, pero Sí, no, hay que checar la máquina. así que tendrán que acordar bien eso. O sea que, ¿por qué no incluyo atributos simples junto con esa función? ¿Por qué no pongo acá el número de factura o la fecha o lo que fuera? ¿Cómo? No No entendí. Bueno, yo acá pongo solamente una función que es la suma, que me dice el monto total facturado en un periodo. Sí. O sea, el periodo, como siempre lo hemos hecho, hasta acá con las otras consultas, indico o restringo las filas que cumplan una cierta condición. Porque ahí arriba no puedo poner otros atributos que quiera mostrar. Solamente muestro eso. ¿No es por fila? Pero puede poner otro atributo en el Si cel. yo no pusiera, tendría sentido. supongamos que pusiera acá fecha, f.fecha. ¿Cuál sería el problema? El tipo de ¿Cómo sumas un monto con una fecha? No estoy sumando, Ah, son listo. dos cosas No. diferentes. Claro. Porque no tiene sentido sumar una fecha con otra fecha, No digamos. tiene sentido porque este es el monto total facturado en todo enero. Y acá voy a mostrar, en el mejor de los casos, alguna fecha que no condice con nada. O sea, no tiene nada que ver este monto total con algún valor que yo pusiera ahí, que siempre va a pertenecer a una fila. Y esto pertenece a la sumatoria del contenido O sea, de... ese te da un valor que te sirve, en cambio el otro no. No tiene sentido en este caso. En este caso. Claro, en este caso. Después vamos a ver si hay situaciones en las que nos puede ser útil. Profe, y si fuera una fecha de enero, pero después del 15, por ejemplo. Acá, Sí. y le pongo que sea mayor a 14. Ah, No, perdón, el day, acá antes le pondría que day de f.fecha sin poner eso. fuera mayor a 14. Sin poner eso, digo, en el select, no se puede poner No. algo. Hay algunas cosas que algunos motores me dejarían hacer el select, pero nosotros no lo vamos a ver. ¿Está bien? Hay funciones que nosotros no las vamos a ver. Vamos a ver esto que es más sencillo. O sea, después cada quien tendrá que escalar en alguna cuestión muy puntual. Por ahora, lo único que vamos a poder agregar es esa. ¿Está bien? En otro ejemplo, mostrar la cantidad total de facturas desde el año 2019. Se le quita un asterisco, acá lo que decíamos recién,
si pongo asterisco no tengo que acordarme si la factura, eso, la clave primaria en NF, seguramente podría haber hecho select count NF y también hubiese salido bien porque si la clave primaria resultado siendo un solo atributo, me está asegurando unicidad. Pero para olvidarme de ese tema, el asterisco me va a contar la cantidad de filas. La cantidad de filas, una vez, acuérdense que la regla de procesamiento era la cláusula from, la cláusula where y recién select. O sea que este select, el count asterisco lo va a hacer sobre lo que quede de factura una vez que aplique la restricción. Claro. Sí, sí. Si eso tenía 1000 facturas mayores o del año 2019 para acá hay 500, va a contar 500, las otras no va a tener en cuenta. ¿Está bien? ¿Queda claro es cómo trabajan estas funciones? Trabajan sobre la columna. O sea, sobre toda la columna para las filas válidas. Mostrar el monto promedio facturado en la sucursal 3. Supongamos que esto hubiese tenido sucursales. Tengo el average de monto para la tabla facturas y solo para las filas que el número de sucursal sea igual a 3. O sea, todos los datos que necesito están expresados en el enunciado. Obviamente, como vimos también en todo lo que vimos para consulta simple y multitabla, tiene validez aquí. O sea que podría poner cualquiera de las condiciones de búsqueda que vimos. Por ahora estamos usando acá para el ejemplo solo comparaciones, pero podría ir cualquier condición de búsqueda que ya han practicado. Lo mismo que si fuera necesario, por algún motivo, tener más de una tabla, se vaya. Ya vamos a ver algún ejemplo con más de una tabla. Monto máximo facturado en febrero de 2020. Obviamente esto les está dando la pauta de que hay que hacer una restricción, que es esta que se indica acá, que le hicimos al revés de lo que habíamos hecho en una filmina anterior, que le dijimos primero el mes y después el año, para el caso es lo mismo. Y de esa factura que van a quedar, la que tenga el monto más grande. Acá se le puede atar un poquito, complicar un poco, mostrar la fecha de la primera factura emitida y de la última en el corriente año. O sea, acá obviamente tengo que buscar cuál es la función en el motor en el que esté que me devuelva la fecha de la máquina. Si hago year de esa función, me va a dar el número del año. En este caso sería 2022. Y acá me va a dar el year de fecha. Con lo cual estoy viendo cuáles son las que van a quedar. O sea, en este caso, del corriente año, obviamente van a quedar todas las facturas de 2022. Y de esas, la primera factura emitida va a ser, como dije recién, la fecha más lejana del tiempo hacia atrás, o sea, el menor valor de fecha, y el máximo valor de fecha, en este caso, la más cercana, o en todo caso, una de hoy. No puede ser de mañana porque no debería facturar o facturar hacia adelante. Bueno, esta filmina se la estudian después bien, la internalizan bien, porque a partir de esta nosotros podemos tomar algunos ejercicios en el teórico. Average del argumento n, que es un atributo, me da el promedio y el argumento tiene que ser numérico. Yo sí, no puedo hacer el promedio de cadena de caracteres, ni de fechas, salvo que hiciera resta de fechas. La resta de dos fechas me da un valor entero. Count con un argumento que sea un atributo, cantidad de valores no nulos en la columna n, tipo de datos de la columna cualquiera, y el resultado es un entero. Si va a contar filas, va a ser un número entero. ¿Está bien? Esto está afectado por los valores nulos, como habíamos visto antes. Count asterisco, cantidad de filas existentes en la tabla o
en lo que quedó de la tabla después de aplicar restricciones. Esto es lo que vimos el otro día, count distinct y un argumento de un atributo, cantidad de valores no repetidos en la columna n. Yo les decía en cuántos departamentos de la empresa trabajan los empleados. Sum y un atributo suma, la columna n tiene que ser de tipo numérico y el resultado del mismo tipo. Máximo valor, valor máximo de la columna n, que puede ser cualquier tipo de dato y el resultado del mismo tipo. Si yo digo cuál es el máximo valor de fecha, me va a devolver una fecha que es la más cercana en el tiempo, la más lejana para adelante. Mínimo hacia la inversa, valor mínimo de la columna n, pudiendo ser de cualquier tipo de dato y resultado del mismo tipo. Si toda la columna tiene null, sum, average, mínimo y máximo devuelven null. ¿Sí? O sea, una suma de todos valores null, ¿cuánto es el resultado? Desconocido, o sea, null. Lo mismo un promedio. En cambio, count devuelve 0. Si yo digo el count de una columna, por ejemplo, vamos con un número de vendedor que fuera todo 0, pongamos, yo dijera suponiendo que en todas las filas tuviera 0, esto me daría 0. O si tuviera null, perdón, que no hubiese el enunciado de mi negocio me permitiera no asignar número de vendedor, o sea que fuera null en todos los casos, esto sería 0. O sea, me va a contar las filas y no va a contar ninguna, me va a dar 0. En cambio, todas estas otras dan null. Eso lo repito bastante porque solemos poner, supongamos, una tabla con varios atributos y tenemos la cuestión de poner que en algún atributo todo nulo. Y en otros tenemos valores y demás. Después le decimos, anota aquí cuánto daría hacer el, suponete, que fuera, no sé, sueldo. La suma del sueldo. Nulo. Voy a poner cuánto da. Uno se lo repite acá y después viene uno y pone 0. ¿Está bien? Podemos hacer así, acá supongamos le ponemos 5 columnas con alguna función, es decir, apliqué esta función sobre los valores que tienen en la tabla y escribí cuál sería el valor. Con eso sabemos si recuerdan bien este tipo de cosas y para nosotros corregir esta pregunta 10 minutos. Nada. En general andan bien, pero recuérdenlo. ¿Está bien? Bueno, hasta ahí es una papa esto de los sumarios, porque decir, bueno, es muy raro que necesite mezclar otra tabla. Van a dar, ¿cuántas filas va a estar en el resultado de aplicar una consulta sumaria? Una siempre. Adicionalmente, yo podría decir select sum de monto coma average puedo poner varias funciones. Lo que no puedo, mientras sea una consulta sumaria, o sea, que tenga select, from, where, no puedo poner otra cosa, no puedo poner más que funciones. Y adicionalmente, vamos a suponer que tuviera, ahí se lee. Sí. Por artículos, precio de costo, precio de venta. Perdón, profe, ¿se puede agregar más un argumentazo, no? Eso es justamente lo que estoy por hacer.
Es distributivo. Suponiendo que hubiera valores null en la tabla, en la misma fila, digamos, no necesariamente siempre en la misma fila. Se puede tener un valor real acá y un null aquí, o viceversa, o puede estar en los dos. Ahora, puede darse que haya null en alguno de los dos. ¿Es lo mismo esto que esto? No, porque el de abajo no pasa nada. Está bien. Porque cuando haya null no va a hacer nada para esa fila. En cambio acá, cuando sea null acá, lo va a sumar a este otro. Entonces el resultado va a ser diferente. Se responde. Lo que me preguntaron primero si podía poner más de un argumento. O sea, puedo ponerlo incluso haciendo alguna expresión y podría poner también en esa expresión alguna constante. No es común, o sea, lo más común es que haga una cuestión así. Bueno, o sea que las consultas sumarias, o sea que tienen funciones de columna, son una papa, hasta ahí, simplemente hay que leer bien lo que está diciendo. ¿Puedo borrar acá? Sí. Simplemente hay que tener en cuenta eso, pero resulta que no siempre quiero hacer eso porque recién dije, che, dame la suma total de las facturas en un cierto periodo. Pero capaz que digo, no, en realidad las quiero por cliente. O sea, no quiero la suma de todo lo que se vendió en el año 2018, sino que quiero lo que se vendió, pero separado por cliente. O sea, mostrar monto total comprado por cliente del año 2018. O sea, acá tengo una pequeña tabla con el número de clientes. Ves que hay clientes que han comprado en 2 facturas, el 5 compró en 3 facturas y casi todas son del año 2018. ¿Está bien? Entonces, ¿qué va a hacer? Fíjense que acá ya aparece un atributo simple, ID cliente, que obviamente está en la tabla factura. En factura, en algún lado tiene que haber un ID cliente. Y además hace la suma de total, que se llamaba así, ahora se llama total, y le pone comprado para que cuando se empiece a mostrar los resultados salga como título comprado. Pero si no, saldría esto así directamente. ¿Recuerdan de la clase anterior? Con esto puedo cambiar el título que va a salir en forma interactiva. Así. From Factura, year de fecha 2018, y aparece esta nueva, que lo habíamos visto en la primera clase, Group By por ID cliente. O sea, acá le estoy diciendo que haga grupos, o sea, que junten grupos, esto de acuerdo al número de clientes. O sea, haga un grupo para el cliente 1, otro para el 2, para el 5, para el 6, para cada uno de los que hubiera. Y recién aplique esto sobre cada uno de los grupos resultantes. Ahí muestra la tabla agrupada, ya sin la fila esta que no correspondía porque no era del año 2018. Queda el resultado ya de haber agrupado y después aplicar el sum, o sea, la función. Me queda para el cliente 1 tengo 1000, el cliente 2 4500, el grupo del cliente 5 14300 y el grupo de filas del cliente 6 7700. Ahí el disting no hace falta por el group by. ¿Qué cosa? El disting en el selling no hace falta por el group by. No, porque no necesito saber las facturas distintas, los distintos clientes se va a dar por esto. Claro, por eso le decía. Si yo pusiera distinct cliente haría cualquier cosa. O sea, este ID cliente lo puedo incorporar acá porque está aquí. ¿Bien? A ver. Bueno, recuerda hasta acá que habíamos dicho también en su momento que en la cláusula where lo que hago es filtrar filas. Hemos visto hasta acá que siempre que hemos aplicado una restricción
lo aplicamos sobre la tabla o sobre las n tablas que hubiese querido aquí indicar. De hecho lo decimos así. Ahora podríamos decir, che, no quiero mostrar todos los clientes o toda la suma de los clientes, sino los que cumplan alguna condición. O sea, no quiero mostrar todos, sino los que hayan comprado más, por ejemplo. Para evitar una lista tan larga. Obtener ID de cliente y total comprado por cliente durante mayo de 2018 cuando el total supera 5.000. O sea, acá se le agregó además mayo, con lo cual van a volar algunas otras filas antes. Fíjense que sigue habiendo una restricción, antes era por el año, ahora también se agregó el mes, y al group by se le agrega having, o sea, se dice que a estos grupos van a pasar los que en la sumatoria total sea mayor a 5.000, que es lo que se había indicado allá arriba. La primera parte, fíjense que ahora filtra muchas más filas porque no todas son de mayo del 2018 y el resultado obtenido pasan solamente estos dos grupos. O sea, acá filtro filas de la tabla o de las tablas que estuvieran indicadas y acá filtro grupos. En general, repito, la función que hubiese puesto en la cláusula select va a quedar aquí porque es sobre lo que voy a tener el dato agrupado. Profe, ¿se dieron cuenta después del año 2018 un AND y el zoom este total más todo eso no hubiera funcionado? No hubiese funcionado. Si vos pones un zoom ahí, si usás una función de estas ahí, te va a dar error en el acto. Eso seguro. Lo mismo que si acá pongo cualquier otro atributo que no estuviera aquí. O sea, no puedo poner atributo que no esté acá y además, digamos, solamente pueden ir, digamos, en el group by deberían estar todos los atributos simples nombrados aquí. O sea, el único atributo simple nombrado aquí es este. Acá está una función. O sea que si esto, supongamos a esto lo hubiese hecho un join con clientes y acá mostrara el ID y el apellido y nombre, porque ya lo traería de clientes, acá debería indicar también el apellido y nombre. ¿Estás obligado a hacerlo? Exactamente. Está obligado a poner todos los atributos simples especificados aquí en el group by. Sí o sí. Pero en realidad lo que no está agrupando es... No tiene, lógicamente, vos decís, estamos en la misma, no me agregás nada. Sí, el ID del cliente implica al apellido del nombre. Claro. Pero hay que aceptarlo como es. Pero si hay otro atributo simple que no tiene nada que ver con el cliente, ese no. Si todos los simples estuvieran acá, tienen que estar en grupo. Okay. Normalmente no va a haber primero no va a haber mucho porque para que haya más de uno tendría que estar haciendo acá otra tabla, agregando otra tabla. Por ejemplo, si hubiese dicho además del ID, mostrarme el apellido y nombre. Claro. ¿Qué tengo que traer? La tabla clientes. Hacer el join obviamente aquí y sí poder quedó habilitado poner apellido y nombre ahí. Una vez que lo incluyo ahí lo tengo que incluir aquí. Perfecto. Pero al revés, por ejemplo, pueden haber atributos en el group by que no necesariamente van a ir en el select. También se puede hacer. No le veo, ahí ya tampoco le veo ninguna cuestión práctica. Lo que sí podrían hacer es probarlo en Lapsys, a ver cómo reacciona SQL Server con eso. No te muestra el ID del cliente, te muestra la suma total en la columna A, así te mostraría el Bueno, cliente. pruébelo, anoten eso, che, voy a meter otro dato que no está acá, pero que sí tiene que estar en factura, ustedes verán en la tabla que estén trabajando, a ver qué pasa. Pero también, digamos, también lo que yo estoy diciendo, podrían probar tener 3 atributos simples acá y poner uno solo, para, digamos, confirmar que... No, te va a dar error ahí. Sí, por Pero supuesto. al revés no, Pero, digamos,
Para quienes no lo han probado nunca, lo podrían hacer para simplemente decir, che, efectivamente esto pasa. ¿Está bien? Bien. Cuestiones a recordar. ¿Se recuerdan cuando veíamos sumarias? Solamente devolvía una fila por cada, digamos, una fila por toda la tabla. Hacía la sumarización, el promedio, lo que fuera. Acá el motor va a devolver una fila por cada grupo que se haya conformado. En el caso nuestro, hicimos en un caso, creo que 4 grupos, pero después quedaron en condiciones 2 en un caso, 4 en otro. Como les decía recién, en Word incluimos condiciones para las filas. Le vamos a poner restricciones que sean solo para las filas. En Javi incluimos condiciones para el resultado de funciones sumarias, o sea, incluida el group by. Javi comúnmente va con group by, o sea, tengo group by, pongo Javi. O sea, si no tengo group by, ¿cuántos grupos va a haber? Uno. Como he dicho recién. Entonces, si pusiera Javi sin usar group by, ese Javi actuaría sobre ese único grupo, con lo cual pasaría o no. O sea que puede estar solo y el grupo es uno solo y pasará o no pasará el resultado. El resultado de una consulta agrupada, no sé si lo percibieron recién, sale ordenado por atributos del group by. En el caso que hicimos nosotros, por el ID de cliente. Con lo cual, hacer un order by ID de cliente no tiene sentido. Sí podría ser uno por el monto, para que salga el mayor primero y así. Para el que preguntó algo recién, nunca va una función sumaria, sum, count, min, max, average en Word. Claro. No cometan ese error. Las funciones sumarias siempre van en el having, además en el select, en el having hay una función sumaria para hacer la comparación o la condición de búsqueda que necesite. Las columnas del select sin función de grupo, o sea, las columnas simples que estuvieran expresadas, deben estar en la cláusula group by, o sea, las n que hubiera. Es seguro que hizo uno de la cátedra, uno que es joven, entonces anda con estas cosas. Está claro que no te mientan, puede ir, pero... Y el otro este un poco más agresivo, hay que leer primero lo que dice allá. ¿Está Adalberto con ustedes? Sí. Adalberto es el que lo hizo. Chica. Adalberto es el genio. Está bueno, porque el causa un poquito de así, le fija un poquito más la idea, ¿no? El group by, el Javi funciona sin group by, aunque no es muy común que pase. Bueno, No vamos a vamos a hacer... Quiere andar Alberto haciendo meme, amigo. ¿Qué? Algo. Ahora sus consultas, porque hasta acá, siempre en la cláusula where, en la cláusula having, hemos sabido de antemano contra qué debíamos evaluar un atributo o demás. O sea, comparar o ver si pertenecía a conjuntos, pero teníamos constantes contra las cuales evaluar. Pero puede haber casos en que no sepamos cuál es el valor con el cual debemos evaluar algo. ¿Está bien? Que esa evaluación, esa generación de ese valor hay que producirlo. Esa producción de ese valor o valores, ya vamos a ver en qué casos es uno solo o pueden ser varios, lo debe producir una consulta interior. O sea que en una cláusula where, cuando antes yo ponía tal atributo igual a 5, supongamos, ahora desconozco ese valor 5 y tengo que generar el valor
para la evaluación en una subconsulta. Si nos pidieran, por ejemplo, listar apellido, nombre y fecha de nacimiento de todos los empleados según la tabla de empleados, sería re fácil, porque hago select asterisco from empleados y obtendría algo similar a eso. Re fácil. Ni sueñen con que lo van a evaluar con eso. ¿No? Claro. Ah, Si el pedido fuera listar apellido, nombre y fecha de nacimiento del empleado más joven, ¿verdad? Estábamos jodidos, ¿verdad? Bueno, si nosotros tenemos así, miramos, decimos sí, son tal y tal. ¿Pero no sería con min? ¿No sería la función min ahí del apellido? Bueno, hasta acá no hemos puesto ningún nada. Pero si yo hago la función min y dice listar apellido, nombre y fecha de nacimiento, es lo que decía hace un rato. claro, te queda una sola columna. Porque aparte, como en este caso hay dos, y creo que Roberto lo ha puesto a propósito, no hay más de uno, ¿cuál es el más joven? Con la fecha sí, está exactamente con la fecha por ese tema. ¿Cuál es el más joven? Hay dos en este caso, o sea que no me sirve tampoco. Bueno, ¿cómo se le ocurriría, en base a lo que dije antes yo? Hay que hacer una referencia entre las fechas de nacimiento con la fecha de hoy, por ejemplo, y así obtener un número. Tendría que ser un programa de explicación más o menos. El primero que llegó a la lista, profe. Un daily, Por acá está más rumbeada. Ella me dice, vamos a hacer un select y donde en el Word vamos a decir que la fecha de nacimiento sea, por ejemplo, igual a la que una consulta interior me devuelva como el min, justamente. Ajá. A ver, no me acuerdo de esta Lola, mira, ¿por qué no la mostró? ¿Es también para Alberto? Todo de Alberto. No sé por qué está acá, pero tendría que estar más abajo. Pues la estoy incluyendo yo, porque la pasó el año pasado y Roberto no tuvo tiempo de incluirla, así que yo esta mañana la estuve metiendo. Ah, listo. Esta se me metió fuera de orden. Pero bueno, el resultado acá ya lo vamos a ver, pero yo tendría que hacer select, mostrar los datos, aquí está apellido, nombre, fecha de nacimiento, from, empleados, supongamos que se llama la tabla, where, fecha de nacimiento, sea, por ejemplo, igual, y entre paréntesis pongo select, mínimo fecha de nacimiento, from, empleado de nuevo. Esa consulta interior me va a devolver la fecha más chica que encuentre, o sea, la más joven es la más cercana. El máximo tendría que hacer, perdón, el máximo. La más cercana en el tiempo. Una vez que tenga eso, la voy a evaluar contra cada fila y la que le dé igual pasa el resultado. Para este caso, van a pasar estos dos, las dos filas del resultado. ¿Está bien? O sea que quien me provee el dato es la consulta interior. Ahora lo vamos a ver. O sea, tendría que haber estado. O sea, básicamente es una sentencia select embebida en una cláusula de otra sentencia. Por ejemplo, select, acá los datos que fuera, from, la tabla, y uno de los lugares donde puedo poner, acá, where, ya veré qué hago acá, y acá tengo el select. Esta consulta select interior puede tener todas las cosas que hemos visto hasta ahora. ¿Está bien? En general son más sencillas que la consulta principal. Para que quede bien claro que era una consulta embebida en otra. O sea, esta a su vez podría tener otro select interior, con lo cual tendría algo anidado, pero nosotros eso no lo vamos a evaluar en este curso. Vamos a hacerlo más simple. O sea, características de esa, y esto se puede llegar a preguntar. Contiene todas las cláusulas de select menos order by. O sea, a eso venía esto.
¿Para qué usar un order by en una subconsulta si esos datos nunca se van a mostrar? Y además de errores. Debe estar encerrada entre paréntesis. Debe aparecer a la derecha del operador. O sea, como yo le puse recién, por ejemplo, en la cláusula where, tengo algo aquí, un operador y a la derecha siempre. ¿Está bien? No puede haber unión de otro select. Nosotros tampoco lo hemos visto para la sentencia select. Podríamos haber hecho la unión de dos select, obviamente con todas las características que nos acordamos del álgebra relacional, o sea que ambos select deben tener los mismos atributos en el mismo orden. Pero no lo hemos visto. De todos modos, afuera se pueden usar, en la consulta select no, en el select interior no. Devuelve normalmente una única columna, ya vamos a ver por qué. Y puede incluir referencia externa, ya vamos a ver qué significa. Y vamos a ver en qué caso es obligatorio que esté la referencia externa. ¿Está bien? Pero un group by en su consulta tampoco haría ningún efecto, ¿no? ¿Cómo? Un group by en una subconsulta tampoco haría ningún efecto. Podría ser el caso si yo fuera a hacer un in, un atributo in, y con una sentencia select aquí, con una función sumaria, y el group by para que me genere n grupos. ¿No? Entonces yo estoy comparando esto, no comparando, sino estoy viendo si el valor que tengo de este lado está dentro del conjunto que me devuelve la sentencia interior. ¿Cómo separa los grupos? O sea, Con respecto a digamos, lo resuelve dentro del paréntesis. O sea, no hace grupos hacia afuera, hace los grupos respecto de la sentencia que está entre paréntesis. ¿Está bien? Eso va a hacer que, supongamos, si yo tuviera una verage, un zoom o lo que fuera, en el select, me generara más de una fila. Una sola columna, pero más de una fila. Con lo cual lo podría evaluar en una condición de búsqueda in, pero no en una comparación. ¿Está bien? Bueno, entonces, acordarse de eso. De ahí que venía este y... ¿Había una más? No. Bien, para subconsultas, si voy a tener una subconsulta, no son estrictamente las mismas condiciones de búsqueda que consultas simples, las que usamos en simple, en multitabla, o que podríamos haber usado en sumarios agrupados. Acá voy a tener también un test de comparación que va a trabajar de la misma forma. La diferencia es que el valor con el cual voy a comparar me lo provee una consulta, una subconsulta. Ahora, si voy a comparar un valor, lo tengo que comparar contra uno, con lo cual me debo asegurar que la subconsulta me devuelva un solo valor, una columna, lo cual es fácil. En select pongo una sola cosa, ya tengo una columna. Pero en el caso de una comparación me debo asegurar que venga una sola fila también, si no va a dar error. Una de las formas, y que normalmente por los enunciados de más o por la necesidad que voy a tener, es poner una función de columna en el select de la consulta interior. Si no tengo group by, no me pego un tiro del pie, si no tengo group by, me devuelve una sola fila. ¿Está bien? Si no, estoy atentando contra mí mismo. ¿Está claro? Entonces yo me debo asegurar que si voy a hacer una comparación, que la subconsulta me devuelva una fila y bueno, una columna en cero. ¿Está bien? Pero además debo ver que se va a hacer. Comparo un valor de una expresión con el único valor devuelto por la subconsulta. O sea, el único valor devuelto por la subconsulta. Listar apellido y nombre del empleado más joven, vuelta sobre lo mismo. Entonces, el empleado más joven es select max fecha de nacimiento from empleados con el alias n. Y que es lo que me devuelve el valor que voy a evaluar aquí. Lo que decía recién, esto me está asegurando que o sea, yo ya sé que va a devolver un solo atributo, un solo valor, o sea, una sola columna. Puse una sola. Pero además, si tengo una función y no tengo group by,
sé que me va a devolver también una sola fila, con lo cual esto va a ser correcto. ¿Está bien? O sea, ¿qué es lo que pasó o qué es lo diferente con lo que veíamos antes? Que antes el valor contra lo que comparábamos lo sabíamos por el enunciado mismo. Ahora el valor no lo sabemos, no sabemos cuál es el más joven. Tenemos que determinarlo. Sí, profe, ahí su consulta, digamos, es un valor de una sola fila, de una sola columna. Exactamente. O sea, cuando tengo comparación, tengo que asegurarme que acá venga un solo valor. O sea, lo básico, digamos, acá voy a tener una sola columna porque puse una sola columna. Lo otro que podría pasar es que vinieran muchas filas. Pero si, en este caso, cuando puse una función y no puse group by, yo sé que va a venir una sola fila, no pueden venir más de una. Por lo cual me aseguré que esto me va a devolver un solo valor. Si fuese un mayor o menor, la comparación podría tener más filas. No. Tendría que ser, porque si yo voy a querer comparar contra varios o voy a querer evaluar para no usar la comparación, voy a poner un in o voy a poner una condición de búsqueda muy específica de consultas o de subconsultas que ya vamos a ver en un ratito. Y ahí se pueden aplicar, digamos, dos subconsultas, por ejemplo, un AND, otra cosa que sea también lo que añade la Aquí, subconsulta. acá sí, Claro, por ejemplo. podría poner where tal cosa, and otra cosa con otra subconsulta. Acá mismo acá podría haber un where que involucre una subconsulta, pero no lo vamos a Es más hacer. complejo. O sea, con consultas anidadas, pero no lo vamos a ver. O sea, es muy raro que te pase en un trabajo, por eso no vamos a hacer complicaciones tan grandes. Antes en parciales solían ponerle un join de 7 tablas, no te pasa casi nunca. ¿No? Si va a llegar a una situación así, seguramente hacer alguna alternativa para no tener que pensar una consulta compleja. Bueno, ahí va evaluando cuál es el dato que le va a quedarle. Ahí vieron que le va quedando el signo igual y antes le iba quedando signo mayor o menor digamos, cómo trabajaría esa consulta para quedarse con el dato que... Entonces, profe, ahí terceros igual toma, y como el máximo, toma cualquiera de los dos. Toma los dos, porque fíjate que lo que está evaluando acá es que esto sea igual a lo que me devolvió. Como este es un valor ya estático, porque lo generó y ya lo tiene, si hay más de un valor en todas las filas, y eso es lo que estaba mostrando al recorrerlo, van a pasar los dos. O sea, va a haber dos apellidos, dos nombres. ¿Está bien? Adicionalmente, el motor es bastante picante y dice, cualquier motor, dice, che, esto me va a devolver siempre lo mismo. Supongamos que acá tenga 10.000 tipos, o sea, en Mercado Libre, 10.000 empleados. Esto me va a devolver lo mismo siempre. O sea, ¿para qué lo quiero hacer 10.000 veces para que me dé el mismo resultado? Entonces el motor, ¿qué hace? La primera vez lo procesa, lo genera como una constante y lo reemplaza. Entonces cuando lo procesa, en ese proceso, para la próxima vez lo tiene que generar de nuevo. Pero va a ser mucho más ágil la consulta si esto lo hace una sola vez y no n veces. ¿Y cada vez que sí tiene lugar? ¿Cómo? ¿Y cada vez que sí tiene lugar? Cada vez que entra esta consulta. Claro. Cuando entra la consulta dice, che, esto no tiene ninguna referencia a nada, o sea, se resuelve acá adentro y pase la fila que pasen acá, esto va a dar lo mismo. Claro. Entonces lo genero como una constante para ese proceso, para una constante y ya lo evalúo contra esa constante. Pasaría a ser una consulta simple. Claro. ¿Está bien? O sea, Sí, sí, mi sí. gente, lo que lo pensaron, los tipos que hicieron eso, cracks. Bueno, mostrar apellido, cargo y sueldo de todos los empleados que ganen menos que el promedio de todos los empleados. Mostrar apellido, cargo, sueldo, o sea, 3 cosas de todos los empleados,
que ganen menos que el promedio de todos los empleados. ¿Qué es lo que tengo que verificar en el Word? Es un mínimo de. Y el Bueno, ¿qué datos? Suponete que los empleados Punto sueldo menor o igual al promedio. claro, A ver, ya en los subconsultos sería el promedio. exactamente, en algún dato tengo sueldo, vamos a llamarlo así. Me equivoqué. Entonces yo que tengo que averiguar que sueldo sea menor. Ya en los Y- subconsultos Claro, ¿Y qué que hago en busque el de subconsulto? un average. El promedio. de punto. Bueno, acá sí podría poner por ahí M punto empleado acá M y todo lo que venga ahí. Vamos a ver si lo hicimos bien. Sello que apellido, cargo, sueldo, con empleados, el sueldo sea menor al promedio. Ya con Luis y después el lapsis harán más. Bueno, eso es comparación. O sea que si van a hacer una comparación, asegúrense que la subconsulta les devuelva una fila, una columna. Lo otro que voy a poder hacer, que igual la idea a lo de consultas simples, es pertenencia a conjunto. Comparo un único valor de datos con una columna de datos. O sea, voy a tener una sola columna, pero ya no tengo una sola fila, sino que podría tener varias. La diferencia aquí de nuevo es que no lo sean los valores, sino que los debo calcular, obtener. Obtener descripción de los productos no vendidos en el 2021. ¿Cuáles son? Todos los productos que no se vendieron en el 2021. Acá tienen algo que olvídense que lo pueden obtener en la misma tabla. ¿Qué puedo tener? Algo que vimos en álgebra. Yo tengo en algún lado todos los artículos que se venden, todos los artículos que hay en la empresa, en la tabla de artículos. Y tengo en los detalles de factura todos los que sí se vendieron. ¿Está bien? Entonces, ¿qué? Me faltan los que no se vendieron. Una forma de hacer eso es, yo pongo la tabla de artículos acá arriba y que la subconsulta me devuelva todo lo que se vendió. Miro el ID de artículo que tengo y si no está acá, quiere decir que no se vendió. No tengo otra forma de saberlo, no puedo preguntar en alguna tabla, ¿este artículo se vendió o no? Tengo que evaluarlo contra todos los vendidos, por una de las formas. Entonces, es lo que les decía recién. Muestro la descripción de los artículos para el ID que no esté en la subconsulta. La subconsulta me devuelve todos los números de artículos que se vendieron en el año 2021. ¿Qué junta? Detalle con factura. ¿Para qué junta factura? Para obtener la fecha 2021. ¿Está bien? Y de ahí, de detalle y factura, obtengo de la tabla de detalle todos los números de artículos vendidos en el 2021. Si este no está acá, entonces es uno de los no vendidos. O sea, ahí devuelve varios valores, digamos, toda la tabla. Esto acá me va a devolver la cantidad que haya vendido. Si vendió 5 artículos, va a haber una lista de 5 artículos. ¿Está bien? Entonces va a evaluar esto contra todo lo que produzca esta consulta. O sea, acá en comparación, una fila, una columna. En pertenencia al conjunto, una columna, n filas. O sea, veo lo que me produce y evalúo el dato que necesito de esta consulta con todos los que me devuelva la subconsulta. Eso solamente cuando usamos LIN, solamente. Esto para Si no no, in tendría- o not in. Claro, si no, el Que no me anterior. acuerdo el otro día que la tenían con el not. ¿Quién era? ¿Sirve para not? ¿Quién era? ¿Era por ahí? ¿No eran los padlistas? No eran. Bueno.
¿Queda claro entonces eso? Acá voy a evaluar contra un conjunto de valores. Como lo hacía en consulta simple, nada más que acá no tengo los valores, los tengo que obtener. Acá se le empiezan a atar las ramas. Los dos test que vimos hasta ahora, comparación y pertenencia a conjunto, son muy similares a los de consulta simple, nada más que no tenemos el dato, sino que lo producimos con una subconsulta. Ahora vienen dos condiciones de búsqueda que son propias de subconsulta y que inexorablemente nosotros en un parcial le decimos: nombrame todas las condiciones de búsqueda de consulta simple, y alguien nombra esta de acá. O al revés, le pedimos las de subconsultas y alguien viene con test de valor nulo. No existe test de valor nulo para él. Test de existencia, que se escribe así, no lo escriban diferente, verifica si la subconsulta devuelve al menos una fila de resultados. No se usan los valores devueltos. O sea, hasta recién vimos que lo que me devolvía de subconsulta yo lo evaluaba con una comparación o con una pertenencia conjunta. Acá no los voy a usar a los valores que me devuelva la subconsulta. Por eso se recomienda usar una constante, o sea, vamos a ver cómo. No controla si la consulta devuelve más de una columna, debe usarse con referencia externa. O sea, lo único que me importa es si me devuelve algo o no me devuelve nada. True o false, nada más. O sea que los datos que me pudiera devolver no los voy a usar para nada. Otro tema, lo voy a marcar también ahí. Cuando usen test de existencia, es where exist. Ya, abre paréntesis y cierro. Porque no voy a evaluar contra nada de acá. O sea, lo que produzca esto no lo voy a evaluar con nada. Con lo cual, acá no tiene que haber nada. Where exist, directamente. Y recuerden siempre, debe usarse con referencia externa, o sea, siempre tiene que haber referencia externa. Y no lo confundan con composición externa que vimos en la clase pasada, que era que filas que no se emparejaban vinieran el resultado. Esto es, referencia externa es hacer referencia en la subconsulta a un atributo o al valor de un atributo de la consulta principal. Eso es referencia externa. O sea, debe haber, ya vamos a ver por qué sí o sí tiene que haber una referencia externa. Y acá tenemos el mismo enunciado que recién: obtener descripción de los productos no vendidos en 2021. Recién lo hicimos con un not in. Y ahora arrancamos igual. Queremos ver la descripción, vamos a ver todos los artículos. Where, nada ahí, not exist, y viene la consulta interior. O sea, ¿cuándo va a pasar un artículo al resultado? Cuando esto me devuelva nada, cuando sea false. Y acá, fíjense, le puse un 1, podría haber puesto asterisco también, lo que fuera. O sea, porque no tengo que especificar nada, o si especifico algo, es lo mismo, no lo va a usar. Por eso se usa, le decía recién, una constante, o en muchos casos se le pone un asterisco también, es lo mismo. O sea, no vamos a usarlo. Y acá viene from, data, join factura, fíjense que era igual a lo de recién, y le dice que el año sea 2021, y la comparación que antes hacía acá arriba, o sea, con el producido contra el artículo de arriba, lo hace acá adentro. O sea, en cada fila que va produciendo acá, compara el ID de artículo con el ID que está recorriendo en la consulta principal. O sea, esta la ejecuta todas las veces comparando con un valor distinto, porque si voy revisando todo artículo y es la clave, los N artículos del pase van a ser diferentes. ¿Qué va a hacer? Esta consulta
vas a producir resultados diferentes por cada fila, porque está siendo influenciado por un valor externo. Profe, y en el caso anterior, que no tiene referencia externa, con la subconsulta no es una sola vez y mantiene un resultado. Exactamente, con lo cual el motor lo procesa una vez, guarda, en ese caso, n valores, que los mantiene como constante y los evalúa por cada fila. En este caso no lo puede hacer, porque lo que produzca va a estar influenciado por el valor de cada fila de la consulta principal. Eso es una referencia externa, o a veces se llama que esta consulta está correlacionada con la anterior. ¿Qué pasaría si yo no usara referencia externa? Esto produciría el mismo resultado siempre, con lo cual todos pasarían al resultado o ninguno pasaría al resultado, porque no lo estaría evaluando nunca. No tendría sentido práctico. A algunos les resulta más fácil resolverlo por aquí, a algunos les resulta más fácil con el not in. Pero habrá que ver en cada caso. Para lo cual esto practíquenlo mucho. De hecho, al menos no se equivoquen en esto, no se equivoquen poniendo un atributo acá, al menos minimicen el lío. Bueno, ahí está, cuando el profe corrige una consulta con exist, pero no le pusiste referencia externa. Imagínenlo a Luis. Te falta normalización. Así que bueno, no se olviden de poner referencia externa cuando ya existe. Y esto era, se está refiriendo a que yo pusiera acá un atributo. Después le dice. Cuando comparas, arreglate. Creaciones siguen siendo todas de Adalberto. Parece serio, ¿no? Sí, sí. No me lo imaginaba haciendo memes. Así decía mi suegra. Después de escucharme, yo no pensé que iba a escuchar acá, ¿no? Bueno, esta es una variación de la comparación. Es de comparación cuantificada, que después ustedes la bautizan con otros nombres, pero es de comparación cuantificada. ¿Por qué? Porque voy a usar un operador de comparación seguido de alguno de estos dos de cuantificación, any u all. Comparo un valor con la columna producida con la subconsulta, o sea, parecido a un in en algunos casos, en algunas combinaciones. Listar apellido, nombre y nombre de los empleados que tengan sueldo inferior al de alguna venta del corriente año. Si yo puse alguna, ¿qué voy a usar? ¿Any o all? Hay combinaciones que no tienen sentido. Por ejemplo, yo no puedo decir igual a todos los valores que me devuelven. Yo no puedo hacer igual all. Sería inviable. Y si yo pongo tenga sueldo inferior, si yo pusiera igual any, sería igual a in. Si yo digo igual a cualquiera de los que me devuelva, es lo mismo que hago con in. Averigüen en el motor que tengan si alguna de las formas es más veloz que la otra. Bueno, listar apellido y nombre de los empleados que tengan sueldo inferior al de alguna venta del corriente año. Apellido y nombre de los empleados cuyo sueldo sea inferior, o sea, menor a cualquier venta del año. O sea, Claro. me va a salir todos los montos de factura del corriente año y voy a comparar el sueldo contra las ventas. O sea, una comparación medio de los pelos, pero lo que quiere mostrar es que yo puedo hacer esta comparación. O sea, menor a cualquiera, o sea, con que haya uno en el resultado, esto va a ser verdadero para esa fila. Listar los empleados con sueldos superiores a todas las ventas del año pasado. Empleado con sueldo mayor a todos, y acá obtengo todas las ventas del año anterior. ¿Qué sería el menos uno? ¿Qué hace year de get day? ¿Qué hace get day?
Tal cual, le dan atributo. Devuelve la fecha actual. Year de get date me da 2022 menos 1, 2021. Este año, el año que viene ahora. Y lo compara con el year de fecha final. Eso lo corregimos porque siempre teníamos el menos 1 clavado por acá. Pero varios años estuvo, no sé por qué. Insistíamos, ¿no? Bueno, una subconsulta del tipo mayor all nunca devuelve nada, en cambio mayor igual all sí puede devolver algún resultado. Bien. Este está bárbaro. Cuando te cae la ficha, que no es lo mismo por una condición distinta en el where que resolver una consulta del tipo not in o not exist. Esto es referido a lo de recién. Yo no tenía ninguna otra forma, no podía en la cláusula where, con filtrando filas, pasar los que no se vendieron. No tenía contra qué comparar. Ahí es cuando cae la ficha. Mira. Bien, como si hasta acá viniéramos con pocas complicaciones, también podemos usar subconsultas en la cláusula having. O sea, podemos tener en la cláusula web y en la cláusula having, como vimos recién, puedo tener más de una consulta, puedo tener un where donde tengo una subconsulta y a su vez tengo an y tengo otra subconsulta y así. Esto sí lo podemos evaluar. Lo que dije, yo iba a evaluar que hubiera una subconsulta dentro de otra. Claro. Bueno, mostrar el número de departamentos, departamentos o áreas de una empresa en lo que se paga un sueldo promedio mayor al promedio de todos los departamentos. En la fase de acá te va a ver el sueldo de todos los empleados y todos los departamentos, o sea, toda la empresa. Número de departamentos y promedio de sueldo del departamento, por eso el group by, ya que voy a tener tantas filas como departamentos haya. No hay ninguna restricción sobre las filas y sí le dice que muestre cuando el promedio de sueldo sea de ese departamento sea mayor al de toda la empresa. Necesariamente tiene que haber alguno que sea, o algunos, en donde se verifique eso. Estaba tratando de acordarme un político que confundía el promedio con la mediana. Sí, sí. ¿Eh? Sí, sí. Son abogados casi todos. Bueno, tarea para ustedes: mostrar todos los datos del empleo con mayor sueldo en la empresa. Eso le paga. Aparte, le estamos ahí está pidiendo nada más que ponga un operador y acá claro. Lo que quiero que muestre, lo que quiero que produzca, mostrar los datos del empleado con mayor sueldo en la empresa. Mayor. La ayuda es que solo tiene que poner algo ahí y algo ahí. El sueldo mayor. ¿Quién se anima? Piensen. Un igual al máximo. Acá tiene que haber un igual. Al máximo. Muy bien. Perfecto. Max. Y acá es sueldo. No, sueldo. Bueno, acá podría tener un M para no complicar, para no confundir. ¿Están todos de acuerdo? Sí. ¿Te puedo poner un segundo? Sí, para que le borramos esto ahora. Les va a quedar esto, ¿eh? Ya están subidas, según Roberto, ya están subidas. Sí. Antes tenían que confiar en uno, ahora ya se los mandan. Bueno, entonces esto lo tienen resuelto y ahora viene uno para que hagan. Este le queda de tarea. Anoten que lo mandan por grupos, como la vez anterior. ¿Cómo sería la consulta para obtener los datos del empleado
que mayor sueldo tiene por área. Y ese para los 3 puntos. Sí. Bueno. Vamos a hacer esto. Vamos a poner ¿Para cuándo? para dentro de media hora. No. Ah. No, profe. No, bueno, pero... Corre, Dios. Vamos a poner... Para la semana que viene. Sin hotel parcial. Creo que no hace falta más nada que eso. Bueno. Le vamos a poner acá para que no se confundan. Área. No, creo que no queda más nada. No, sí. Bueno, entonces les queda ese para hacer tarea. Un punto nomás. Una papa eso. Y después voy a dar una como 14, algo así, para que salen los otros 2 puntos. Le sirve mucho esos 3 puntitos. Sí, no, olvídese. Práctico, sobre todo. Salvaron vidas el práctico. También, salvaron vidas esos 3 puntos. No, pero ayudaron con el teórico más y todo, después de la suma total. Sí. Que llegara ahí, después. Es que puedes sumar todo un punto haciendo eso, porque 6 son de redondeo para arriba siempre. Tenemos ahí un par de alumnos. Yo les subí el PDF con las notas, toda la composición, cómo estaba. No la estuvimos analizando con Luis, pero sabemos que supongamos, yo no me acuerdo bien la escala, pero supongamos que 78 era 7 y 79 era 8, hay 2 o 3 que tienen 78. O sea, cuando venga el segundo parcial, si a esa persona le falta ese puntito, lo vamos a evaluar, obviamente. Luis no quiere, pero yo soy bueno. Empujar la escalera. Esta gente de la escuelita. Esta gente de la escuelita. Bueno. No, mire ese shitposting, Esta es ya la regla de procesamiento completa. Es la que le escribiríamos una consulta súper grande y decía, decime la regla de procesamiento. La misma cuestión que hice la vez anterior. O sea, si nosotros le evaluáramos contra una consulta escrita, es decir, decime cuál es la regla de procesamiento de esa consulta, los potenciales no van. O sea, ¿están o no están? O sea, si hay unión, aplicar los pasos 2 a 7, producto cartesiano de las tablas, si bien el producto no lo materializa. Si hay bueno, aplicar condiciones a cada fila. Si hubiera una subconsulta, en algo que le pidiéramos que evaluaran, ustedes lo único que tendrían que decir si la subconsulta se procesa una vez o por cada fila de la consulta principal. Porque después no van a empezar de nuevo. From, where, select, es lo mismo. Si hay group by, armar los grupos. Si hay having, aplicar condiciones a los grupos. En el mismo caso, si hubiera subconsulta. Calcular valor para los elementos de la lista de selección, que está en el cel. Si hay distinct, eliminar filas duplicadas. Si hay unión, o sea, acá pasaba acá. Si hay unión, unir las filas del select en una tabla eliminando repetidas. Ahí sí trabaja como la unión del álgebra relacional. Y si hay order by, ordenar según atributos citados. Y eso es todo lo que íbamos a ver. Como siempre, la recomendación de que lean para la clase del jueves. ¿Tienen con Luis? Sí. Para el jueves. Si estoy muy aburrido el jueves, paso a verlo. El jueves